Hola profesor, yo le voy a hablar sobre el libro La tradición jurídica romano-canónica por John Henry Merriman de la editorial Fondo de Cultura Económica. Bueno, como nos menciona el autor desde el principio, este no es un libro que vaya dirigido a un público profesional, más bien es un libro a un público en general. Eh, y bueno, también menciona desde que la finalidad de este libro no es hacer una comparación entre sistemas o tradiciones jurídicas, eh, o describir específicamente alguno de estos o de cierto país. Es más bien eh, hacer un recuento de todos los acontecimientos históricos y corrientes ideológicas a lo largo de la historia que han influido de cierta manera para crear lo que ahora tenemos como leyes, instituciones, constituciones, etcétera. El libro comienza con una breve introducción de las tres tradiciones jurídicas, que son el derecho civil, el derecho anglosajón y el derecho socialista. También nos da la diferencia entre un sistema jurídico, que es un compendio de leyes, de codificaciones y de instituciones, mientras que una tradición jurídica se refiere más bien a todas estas actitudes que tiene una sociedad respecto a su forma de gobierno, su sistema económico, su sistema político, cultural, religioso, etcétera. Bueno, nos habla también sobre lo que es el derecho civil romano, el derecho canónico y el derecho mercantil. El derecho civil romano y canónico, como ya lo vimos en clase, eh, parte del del Corpus Juris Civilis y del que le dieron desde Justiniano hasta los glosadores y posglosadores, que fueron los que lo desarrollaron principalmente. Y el derecho canónico tiene como característica que fue desarrollado principalmente en lo que es la iglesia. El derecho mercantil, por su parte, surge a partir de una necesidad de los comerciantes de regular sus actividades y tiene como característica principal en esa época que los jueces eran los mismos comerciantes. Continúa hablando con una revolución, a pesar de que sí da acontecimientos históricos específicos. El autor se refiere más bien a esta revolución de ideas que se da, donde el hombre ya no se vale de lo que le dicen sus autoridades, sus reyes, emperadores y la iglesia. Se empieza a valer más bien de su propia razón y de su intelecto. El autor también aquí dice que a pesar de todo esto, llega a un punto, todas estas corrientes ideológicas nuevas llegan a un punto en el que se convierten en casi dogmas. En esta etapa de la revolución también se menciona lo que fue el Renacimiento y la importancia que tuvo en el derecho. En esta etapa surge la primera universidad de toda Europa, la Universidad de Bolonia, en donde comienza a estudiarse lo que es el derecho civil romano y el derecho canónico a la par. Este estudio provoca el surgimiento del jus comune, que de cierta manera se adopta en toda Europa. Algunos países lo adoptan con más facilidad, otros tienen cierto rechazo por, por el sistema que tenían anteriormente, y los que sí lo aceptaron porque de cierta manera, al ser una universidad tan reconocida donde asistían personas de toda Europa,
lo ven como una especie de tratado superior sobre lo que era el derecho. Bueno, también empieza a haber un cierto rechazo al jus comune y se empiezan a codificar nuevas leyes dada la necesidad de organizar al Estado. Nos habla de quienes sí podían emitir leyes eh, tras la división de poderes y quienes no debían hacerlo. Eh, nos Respecto a los códigos y codificaciones, el autor menciona que estos son una ideología a alcanzar por parte de una sociedad. Reflejan todo lo que son valores, metas a futuro y estos, como ya mencioné anteriormente, se empiezan a redactar por lo que es la desaparición de este jus comune, bueno, el rechazo más bien. Estas codificaciones quieren hacer que el derecho sea un derecho sencillo y fácil de entender para todos. Por eso lo redactan de manera más sencilla para que cualquier persona pueda tener acceso a ellos y no requieran eh, la ayuda de un profesional para interpretarlo. Pero como se ve actualmente, aún se requiere la ayuda. De los jueces también nos habla de que adquieren una gran importancia en lo que es el derecho, ya que estos ayudan con la modificación de algunas leyes, principalmente en el derecho anglosajón. Mm, y es que a lo largo de la historia, lo que es el derecho ha estado pues básicamente en sus manos, aunque también se nos hace una diferenciación entre las funciones y la percepción de lo que se tiene del juez en lo que es el derecho anglosajón y lo que es el derecho civil, ya que no cumplen las mismas funciones. Por ejemplo, un juez en el derecho anglosajón tiene la capacidad de emitir eh, leyes de cierta manera, mientras que en el derecho civil el juez se tiene que apegar a una constitución ya escrita. Sobre la certeza y equidad nos dice que básicamente que no puedes tener certeza y equidad al mismo tiempo porque hay conflictos de cierta manera en lo que es la moral y lo que está escrito en en el derecho. De los profesores, me parece que en este libro los menciona como eruditos el capítulo, pero bueno, nos dice que su papel no es simplemente dar una clase, no se limita a lo que es dar una clase, más bien trasciende de manera un poco indirecta eh, sobre las personas a las que les está dando esta clase, ya que estas personas en un futuro pueden ser jueces, pueden ser, digamos, presidentes, diputados, y que ocupen algún cargo público que ayude, o bueno, no solamente cargos públicos, también pueden ser filósofos, historiadores. Entonces, todas estas ideas que el profesor, el catedrático transmita, no solamente se quedan en un salón de clases, van más allá del salón.
directamente a lo que son las ideas, y esto obviamente afecta el tratado que se le da al derecho. De la ciencia jurídica principalmente nos habla de que el derecho y la ciencia jurídica como tal no pueden permanecer iguales, y de hecho nunca han permanecido iguales, ya que estos se adaptan a cada sociedad y al tiempo en que se desarrollan. Como por ejemplo, sí vimos en clase que hubo sociedades que trataron de incorporar lo que es el derecho romano como un derecho universal. Sin embargo, hubo ciertas adaptaciones que se le hicieron para que pudiera funcionar en esa sociedad. También nos habla sobre la importancia de la norma y la división de esta misma. Bueno, parte de esto también es sobre cómo se divide el derecho, el por qué se divide el derecho, da antecedentes históricos de cómo se dio esta división, como estuvimos viendo en todo el libro. Y algo que menciona, que para mi punto de vista es importante destacar, es que muchas veces los estudiantes de derecho no conocen el origen o esta división que se da de las normas de lo que es el derecho. Simplemente lo estudian y lo replican. Respecto a profesiones jurídicas, esta parte simplemente nos habla de las diferentes áreas en las que se puede desenvolver una persona que ha adquirido estos conocimientos, que ya se graduó, ya sea de licenciatura, maestría, doctorado. Todas estas áreas en las que se puede desenvolver, nos da ejemplos como jueces, litigantes, docentes, y también nos explica un poco sobre todos los requisitos que y con los que debe cumplir para hacerlo de manera correcta. El libro también en las últimas partes nos habla acerca de los procedimientos civil y el procedimiento penal. Nos da una división una diferenciación entre estos, así como unas similitudes y cómo es que se debe actuar en cada uno. Y obviamente un contexto histórico también, muy importante. Bueno, del derecho público nos habla de cómo es que derecho a su vez se divide en constitucional, que es la parte que, como su nombre lo indica, se encarga de la constitución, de la organización del Estado, y del derecho administrativo, de lo que es cómo se van a regir cada institución de gobierno. Y bueno, también se habla acerca de una tendencia de un poco moderna acerca de revisar la constitucionalidad y el origen de esta de de el origen de estas mismas constituciones. Y bueno, creo que por mi parte sería todo. Muchas gracias.